Continuamos con Travesía Agropecuaria. Saludos amigos, bienvenidos a Travesía Agropecuaria, el espacio donde fomentamos los diálogos y saberes del campo. Como se pueden dar cuenta ustedes, gran parte de nuestras publicaciones se refieren a modelos de producción avícola. Y en esto estamos empeñados, ya que para nadie es un secreto que el pollo es de las carnes de más consumo en el mundo, más que la carne de bovino, más que la carne de cerdo, más que la carne de pescado. El pollo ocupa el primer renglón de consumo en el mundo. Y detrás de esto pues viene el negocio de la avicultura. Pero nosotros nos hemos enfocado en los modelos de producción de pequeños y medianos productores, en donde hemos tomado varios ejemplos de diferentes modelos de producción. Hemos visto modelos de producción del pollo criollo peruano, del pollo roast, del pollo cob, de la gallina criolla, del modelo de producción de la gallina feliz y de codornices también hemos llegado a hablar en este programa. Hoy vamos a ver un modelo de producción del pollo cob y el pollo roast llevado a más de 60 días en ceba. A la simple lógica de un productor, tener un pollo roast o un pollo cob engordando más allá de los 60 días, pues no es rentable para nada. Pero el ejemplo de doña Marta nos ha causado curiosidad, ya que ella logra tener pollos con pesos de más de 14 libras, alcanzando unos buenos tamaños y un excelente sabor en la carne de este pollo. Desde luego, la rentabilidad la hace ella con un selecto grupo de clientes, con un selecto grupo de consumidores que le compran ese pollo al precio que ella exige y gustosamente lo pagan porque es un pollo de buena calidad. Veamos entonces este pequeño reporte que hemos preparado para ustedes. Pero antes de irnos con este reporte agropecuario, les vamos a pedir el favor a los amigos que nos ven por primera vez que se suscriban. A los que ya se han suscrito les agradecemos mucho. También les vamos a agradecer que le den like y compartan en redes este video que sugerimos lo vean hasta el final. Esto es Travesía Agropecuaria. Bienvenidos. De nuevo en la finca Birmania, en la vereda de la Unión, en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, desde donde generamos este programa de Travesía Agropecuaria. A esta finca ya hemos venido con anterioridad y hemos visto un modelo de producción agrícola orgánico denominado Huertas Gourmet en terrazas, y desde aquí mismo les hemos presentado los modelos de avicultura de la gallina feliz. También hay codornices. Y hoy vamos a ver este modelo de cría y levante del pollo cob, que es una línea de pollo obtenidas mediante cruces con el propósito de engordar y cebar. Dentro de la producción avícola estándar, este pollo está listo y para la venta entre los 28 y 33 días con pesos entre 5 y 6 libras. Obviamente, cumpliendo al pie de la letra con la tabla de nutrición establecida para los alimentos concentrados en las etapas de crecimiento de esta ave. Pero aquí doña Marta, la emprendedora de este proyecto, tiene una estrategia diferente donde lleva estos pollos a tallas y pesos superiores para un selecto mercado. Estamos haciendo aquí un proceso de pollo de engorde, pero con una alimentación diferente. El método que utilizamos nosotros es un método muy natural. Levantamos el pollo que llega aquí de un día de nacido y le damos alimento de iniciación para levante de pollo hasta los 45 días. ¿Sí? A los 45 días empezamos con una alimentación, la iniciación más incrementando el maíz partido. ¿Sí? Después de este periodo lo llevamos hasta los 65 o los 70 días y sacamos un pollo más o menos de entre 10 kilos, más o menos. 10 kilos. Si lo dejamos un poco más, tenemos un comercio que son personas que trabajan con pollos grandes para rellenarlos para épocas especiales. ¿Sí? Supongamos ahorita vamos a empezar a criar, a sacar unos animales que los vamos a dejar un tiempo más porque necesitan animales entre 10-12 kilos. Inclusive llegan a crecer más, ¿no? Sí, hasta hemos sacado pollos de 15 kilos.
¿sí? De Para 15 personas, libras. no, kilos, o sea. 15 kilos. Kilos, no libras, sino kilos. 15 kilos. Sí, que es un pollo que parece un pavo y sirve para rellenar. Se le quita la piel, se rellena y se vuelve a colocar la piel, ¿sí? Ajá. Entonces necesita que la piel sea suficientemente resistente para poderla retirar y volverla a colocar, ¿sí? Bueno, eso ya es un proceso culinario. Culinario, o sea, más pero que la extenso. gente exige, o sea, porque con el pollo muy blando no se puede hacer eso, porque la piel se desgarra, ¿sí? Inclusive en el momento del pelado. En cambio en esto ya se vuelven más fuertecitos por el tiempo que tienen. En este modelo de producción de pollo COP en la finca Birmania tienen sus pequeños galpones para los pollos en las diferentes etapas de crecimiento y además se separan machos y hembras. Recuerden que dijimos en un programa anterior que las hembras de la línea COP pueden poner huevos, pero no es lo ideal a explotar. En este modelo de producción avícola los pollos permanecen hasta los 65 a 70 días y de ahí se sacan para la venta al selecto grupo de consumidores. Llegan de un día de nacidos, ¿sí? Así se compra. Viajan nacen, tienen un transporte de un día y nosotros nos llega a la finca, ¿sí? Entonces máximo tienen 2 días de nacido. El cuidado especial es mantenerles siempre, o sea, en recién llegados ponerles luz para que el calor sea siempre constante y sobre todo ahorita que estamos en invierno hay que mantenerles 2 bombillos para que no se baje tanto la temperatura. Taparlos por la noche con un plástico, si no tienen, ahorita pues están cubiertos con esta teja, pero inclusive le ponemos el plástico porque la temperatura logra bajar muchísimo y esos cambios de temperatura los pueden enfermar de los bronquios, esos cambios de temperatura son terribles para ellos, ¿sí? Mantenerles su comida todo el tiempo, ellos comen de día y de noche. Eso es lo que hace que el pollo se desarrolle muy bien. El concentrado de iniciación. Con el concentrado de iniciación. En estos momentos ellos solamente con concentrado de iniciación y buen agua. Cuando cumplen el mes les cambiamos la cama, ¿sí? O sea, la cascarilla se retira, esa cascarilla que está abonada se utiliza para el abono de la huerta y ellos quedan con cama limpia hasta cuando ya salen, ¿sí? A los 65 días vuelve y se les cambia su cama, si se van a quedar se les pone cama nueva y si no, pues todo eso se retira y vuelve a entrar otra camada de pollos. Uno de los detalles que nos llamó la atención fue esta jaula o corral para los pollitos recién llegados. Está hecha con tubos de material de PVC y malla y es bastante ingeniosa y práctica, ya que se puede trasladar de un lugar a otro. Las lonas que son reutilizables, donde viene la comida de los pollos, ¿sí? Que ayuda a protegerlos también del frío, de la brisa, entonces sirve también como material reciclable. En el mundo rural, los pequeños avicultores hallan sus propios métodos y estrategias de producción que para algunos no serían viables, pero con un excelente mercadeo y un grupo de consumidores seleccionados dispuestos a pagar un buen precio por un delicioso pollo de grandes presas y buen peso, la rentabilidad del negocio avícola se hace viable, satisfaciendo las necesidades del consumidor y del productor. Y bien amigos, esperamos que este video les haya aportado algún conocimiento práctico en este mundo de emprendedores de la avicultura. Los esperamos la próxima semana con más videos interesantes de Travesía Agropecuaria. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.